La librería está disponible para ti y en ella encontrarás Biblias y otros materiales que de seguro edificarán tu vida. No te olvides pasar. Recuerda que todos los miércoles son miércoles de serie. Acompáñanos a través de nuestras diferentes redes sociales. Es sumamente interesante que, de acuerdo al relato de los evangelios, que mientras Jesús sufría la ejecución en la cruz, algunos espectadores creyeron haber oído que le pedía ayuda a un hombre. De inmediato, alguien le ofreció vinagre para aliviar el dolor. Otros más dijeron: déjenlo en paz, veamos si este personaje viene a salvar. ¿A quién se referían? ¿Quién era ese hombre que tuvo tal impacto en la historia de Israel como para que el pueblo siguiera hablando de él cientos de años después? Ese hombre al que se referían era Elías. Miércoles de serie. Un revelador enfoque de la historia de Elías que dice mucho de nuestro Dios y de nosotros. En abril, Elías, un hombre común y un Dios extraordinario. Acompáñanos todos los sábados a través de nuestras redes sociales en Creciendo en la Oración. Nos puedes sintonizar en punto de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! También saludamos a la distancia a todos los que están sintonizando esta transmisión en vivo. Qué gusto que estén recibiendo, compartiendo con nosotros este tiempo. Así que allá en casita, ¿verdad? Bendiciones. Y aquí, ¿por qué no? Antes de que tomes tu lugar, a la distancia, recuerda, te saludas con mano en el corazón, volteas y les dices bendiciones, qué gusto saludarles. Y una vez que lo hayas hecho, puedes tomar tu lugar. ¿Bien? Qué hermoso es estar en el entorno donde podemos escuchar verdades que nos van a ayudar, que van a ser sobresalientes para nuestro día a día. Y el día de hoy no es la excepción, porque Dios quiere recalcar algo muy importante dentro de cada uno de nosotros. Así que, ¿qué te parece si aquí prestas atención en pantallas y puedes decirlo fuerte conmigo, el título que aparece ahí en las pantallas? ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Que se escuche tan fuerte que también nuestros amigos que se están uniendo a la transmisión lo escuchen. 1, 2, 3. Muy bien, gracias por ese entusiasmo, gracias por esa disposición. Efectivamente, básicos de la fe. Qué importante tener en cuenta. ¿Cuántos saben que para todo en la vida hay principios básicos? ¿Cierto o no? O sea, cuestiones que son, di conmigo, elementales. Elementales en toda temática, en toda situación, en todo lo que se refiera, siempre habrá principios básicos, ¿sí? Y el hecho de que podamos tener en cuenta esos principios básicos es principalmente por la prioridad de dominarlos, ¿sí? De saber, no solo de saber, sino de saber precisamente cómo se ejecutan estos principios. Y bueno, quiero rápidamente darte un recorrido de todo en la vida, en las cuestiones prácticas, cómo podemos decir que tenemos básicos. Atención aquí en pantalla, ¿estás listo? Ok, ¿cuántos saben qué es esto? Di conmigo, básicos del hogar, ¿cierto? Básicos de limpieza. ¿Cuántos saben que dices, bueno, en mi casa debe de existir por lo menos un cepillo y un jabón, ¿no? ¿Cuántos saben que con un cepillo y un jabón sacas adelante la limpieza en casa? ¿Algo no?
básico, elemental tener en esta área, ¿verdad? Esto, lo que decimos es importante. Ahora, ¿qué ves aquí? Herramientas, ¿ok? ¿Cuántos saben que son básicas también del hogar? Yo rápido te platico, cuando yo recién me casé hace más de 10 años, mi esposa y yo teníamos detalles de cosas que hacer en la casa, pero no podíamos hacerlas porque yo no tenía nada de esto. Y me metí en una serie de situaciones que precisamente eran difíciles, di conmigo, por no tener los básicos. Así es. Porque estas herramientas son básicas para todo hogar, creo yo. ¿Estás de acuerdo? Que con un desarmador plano y uno de cruz sacas adelante a veces las cosas. Es verdad. Y necesitamos básicos también en esto. Ahora, ¿pero qué me dices en esta área? Rápidamente te platico. Hace algunos años fui por primera vez de campamento, en un campamento en excursión con una persona que se dedicaba al camping. Y él me dio una recomendación. En tu mochila no debe de Iztaccíhuatl y llegar a los lugares donde estaba la nieve. Entonces, todo lo que ellos nos recomendaron, tenías que poner, di conmigo, los básicos nuevamente. Repítelo, básicos en una mochila. Y entonces eso también nos permitió entender que cuestiones como estas hacen la diferencia en tu experiencia en un campamento. Recuerdo que hubo una persona, bueno, de ahí recuerdo que me empezó a gustar los viajes misioneros. Hemos hecho algunos viajes misioneros a algunas regiones en la ciudad en la Sierra Norte de Puebla. Y recuerdo que una ocasión una persona, era su primer viaje y no tomó en cuenta estas recomendaciones de los básicos. Y en lugar de poner los básicos, puso otras cosas, un calzado inadecuado, maquillaje, no sé para qué, pero bueno. Y entonces, pues ahí te cuento, ¿verdad? ¿Cómo le fue? ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque no tenía en cuenta que requería de básicos, es decir, tan solo papel higiénico, era algo primordial, era un básico. ¿Y qué me dices de esta área? ¿Qué tal? ¿Cuántos llegaron en esta tarde en su automóvil? ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos su automóvil cuentan con esto? ¿Cuántos saben que hace la diferencia en un buen momento el contar con estos elementos? Y dices, ay, ups, yo no traigo ni llanta de refacción. Ojo, ojo. Todo esto es importantísimo. Mira, una ocasión encontré un amigo, yo pasaba y lo encontré ahí tirado, como decimos, parado ahí en la avenida. ¿Qué pasó? Se me bajó la batería, dejé algo encendido, ya no tengo batería. Ayúdame, trae por favor tus cables para que me pases corriente. Y mi respuesta es, yo tampoco traigo. Qué terrible. Hay básicos de que debemos de tener también en esta temática, ¿cierto? Pero ¿qué también me dices? Que en todo hogar debemos de contar con un botiquín de primeros auxilios. No levantes tu mano, pero ¿tendrás botiquín de primeros auxilios en casa? Bueno, ¿cuántos saben también que una aspirina, unos analgésicos, alcohol y curitas también sacamos adelante de las principales cosas que pueden venir? De hecho, también aquí en la congregación tenemos un botiquín y recuerdo que cuando pusimos los extractores de aire, no me percaté que estaba muy cerca de una de las aspas y uno de mis dedos, solamente me di cuenta cuando el río de sangre empezó a escurrir. Y dije, bueno, inmediatamente, ¿qué viene? ¿Con qué saco adelante? Tenía que, creo que compartir. No recuerdo quién fue la edecán amable que llegó inmediatamente con los curitas, alcohol, gasa y no pasó nada, ¿verdad? Eso es tan importante. Ahora, ¿qué sucedería si no contaras con eso? ¿Qué estaría pasando en nuestras propias vidas si lo básico no lo domináramos? Así como estamos haciendo este ejercicio rápidamente introductorio de entender, yo quisiera preguntar, ¿tú crees que también en la temática de la fe hay básicos? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, claro. De hecho, de esto se trata esta sesión. De que no solo sepamos de cuáles son esos básicos, sino cómo los estamos desarrollando. Porque ahí puede estar una de las principales problemáticas. Fíjate que en el grupo de conexión, es decir, lo que hacemos aquí en la iglesia, si a lo mejor tú no sabes de eso, pero tenemos un grupo de conexión que ahorita lo estamos haciendo por
por plataforma digital, donde nos reunimos con diferentes grupos, ¿verdad? Las mujeres, los varones, los jóvenes, etcétera. Bueno, y en esta semana, con mi grupo de conexión de varones, estábamos dialogando acerca de una temática bien importante en los últimos tiempos, de hecho, a raíz de la pandemia, y era los peligros espirituales en la iglesia. Y yo les daba un dato a esas personas, a los compañeros varones, que es un dato que está pasando en los Estados Unidos de una iglesia muy grande que ya está empezando a reaperturar ya casi todas sus actividades. Sabes que en Estados Unidos ya más del 40% ha sido vacunado y están poco a poco ya regresar todas sus actividades como antes de la pandemia, pero se están percatando de algo. Más del 30% de ese público que generalmente asistía ya no está regresando, y de hecho dicen, y no creemos que regrese ya, porque uno de los principales peligros, escucha bien, que está sucediendo es que la gente se está alejando de Dios, y ese es un peligro que trae como consecuencias muchas otras cosas. Y el segundo peligro lo resumimos así: no solo se aleja de Dios, sino el otro peligro es que la gente se está alejando de sus mismas relaciones, que por dicha pandemia, ¿verdad?, se está aislando y cada vez se ha convertido en más individualista, más personalista, de una manera más autónoma. Y son dos peligros muy, muy grandes que precisamente por eso hoy Dios quiere hablarnos nuevamente, di conmigo, de los básicos. Esos básicos van a sacar adelante frente a todos los peligros que vamos a enfrentar en este tiempo y seguiremos enfrentando. ¿Sabes cuál es el común ahorita en la mayoría de las personas? ¿Cuáles son las emociones que están gobernando? Depresión, ¿verdad? Desánimo. Muchos están teniendo pensamientos suicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo por una carga emocional que por dicha pandemia ha estado evolucionando. Y a lo mejor puede ser que tal vez tú hoy que nos escuchas también te encuentres de esa manera. ¿Dios tiene una respuesta? ¿Dios tiene básicos? Sí, y es lo que hoy quiere compartirte. Mira, para introducir un poco más esto, mira, quiero hablarte de una anécdota. ¿Cuántos ven? ¿Qué ven en pantalla? ¿Qué me dicen? ¿Una pelota? ¿Qué ven en pantalla? A ver. Golf. Di conmigo golf. Ahí está. Un deporte que a lo mejor en nuestro contexto no es tan practicado, ¿verdad? Bueno, yo tenía conocimiento cero de este deporte hasta que lo único que podía haber jugado antes era golfito, ¿no? Ese como de niños. Bueno, pero mi suegro, el papá de mi esposa, una ocasión me invitó porque él sí practica, él sí tiene la oportunidad de tener todo su kit de deporte y practica golf, ¿no? Y una ocasión me llevó a un campo de esos preciosos, ¿verdad? De los famosos 18 hoyos, donde él lo practica y donde él está haciendo esa actividad. Y cuando yo fui a acompañar, la persona que nos recibió y que te da todo el equipamiento y te da el pod y todo lo demás, me dijo, ¿cuál es su experiencia en el golf? Y yo le dije, ¿se vale el golfito? O sea, conocimiento cero, no tengo nada de práctica. Entonces yo vi que en lugar de llevarme a los famosos 18 hoyos, me llevó a un como cerrito, y era un campo grande, 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 con una red hasta el fondo y con un montón de pelotas de golf ahí regadas. Y cuando vi dije, me llevó al campo de práctica. Me explicó cómo se toma el pot, me enseñó los básicos, y conmigo otra vez, básicos, de cómo golpear la pelota. Y yo le dije, en un momento dije, pero es que yo quiero ir allá a los 18 hoyos. Y me dijo lo siguiente: mientras usted no domine los golpes básicos, no lo puedo llevar a los 18 hoyos. ¿Por qué? Porque ahí le voy a encargar cómo va a terminar el césped. Y si algo cuidamos, es eso. Puede arruinar el campo. No es permitido que una persona que tiene cero experiencia, que no domina los golpes básicos, vaya
y quiera hacerlo. Entonces, ahí estuvimos, mi esposa me acompañó, ¿verdad? Estuvimos golpeando la pelota por bastantes horas hasta que, ¿qué crees? Hasta que me salían los golpes básicos. Ahora, cuando esta anécdota, ¿qué tiene que ver con lo que hoy quiero hablarte? Bueno, me di cuenta que en cuestiones de fe, esta disciplina no está muy alejada de lo que también en la fe podemos encontrar. Cuando, ya que tenía esa experiencia previa, me di a la tarea después de leer un artículo de una de las golfistas mexicanas que ocupó primeros lugares a nivel mundial, mexicana, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿cuál es el éxito de que puedas estar llegando a los lugares donde estás llegando? Y su respuesta fue la siguiente: no se trata de nacer con un don, aunque dice, creo que algunos nacen, dice, pero en lo particular yo no me considero que he nacido con un don. Lo que yo he trabajado es dominar los principios básicos, los principales golpes que son elementales en esta disciplina y no perderme de eso. Dice que horas se la pasaba una y otra vez, dominando lo básico. Y dijo, y eso, en esta disciplina, cuando estés completamente dominando lo básico, podrás destacar. ¡Wow! Me di cuenta que realmente tiene muchas conexiones con lo que es la fe. Porque, ¿sabes? La fe no es cuestión para superdotados, super iluminados, gente perfecta como muchos creen. La fe es cuestión de dominar los principios y las enseñanzas fundamentales que encontramos en este libro. ¿Estás conmigo? Entonces, es ahí donde quiero llevarte en esta mañana, porque quiero hablarte de los cuales son, como lo dije en la mañana y lo vuelvo a repetir, no estamos descubriendo el hilo negro ya se descubrió desde hace muchos años, no estamos inventando la rueda ya se inventó desde hace muchos años. Lo único que debemos de enfatizar es el cómo lo estamos haciendo. Porque te digo algo, tengas un contexto de fe o no lo tengas, esto en lo profundo de tu ser lo sabes, lo conoces. Entonces es ahí donde quiero llevarte y quiero que me acompañes, si tú traes tu Biblia, en el libro de los Hechos. Porque ¿dónde podemos referenciar qué es lo que hizo la iglesia, la iglesia primitiva como la conocemos, o la iglesia, mejor dicho, la iglesia del Nuevo Testamento, donde comienza la iglesia, para darnos cuenta cómo comienza, qué hacía? Eso siempre será un referente. Tú quieres saber en algún tema qué es lo que la iglesia debe de hacer, tienes que referenciar qué es lo que la historia marca, cómo vivía, cómo se comportaba, qué principios ponía en ejecución, porque no han cambiado. Di conmigo, no han cambiado. Los tiempos seguirán cambiando, pero los principios son precisamente eso, columnas que sostienen la vida de las personas. Aunque no nos guste, hoy tú y yo estamos basados en principios. Hay un principio de la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiende ¿qué? Y aunque no me guste, es un principio, pues estos son principios. Y el cómo los estamos llevando es ahí donde vamos a encontrar a lo mejor la respuesta de por qué nos encontramos como nos encontramos. ¿Estoy siendo claro? Muy bien. Acompáñame entonces a descubrir cuáles son esos básicos de la fe. Capítulo 2 del libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro que referencia cómo la iglesia surge. Específicamente en el capítulo 2 encontrarás, te voy a resumir el capítulo, que en una particular fiesta de los judíos llamada Pentecostés se cumple una promesa que el Señor Jesús les dice, que es: yo enviaré a mi Espíritu Santo y se va a derramar sobre toda carne. Se cumple extraordinariamente. ¿Es así? Entonces vienen un gran, digámosle así, una obra sobrenatural en la vida de los primeros creyentes. Con tal fuerza, con tal ímpetu, escucha, que el Espíritu hace que en la vida de Pedro logre proclamar un primer mensaje. Un primer mensaje, wow, que causa todo un avivamiento. ¿Sabes? Más de 3,000 personas o 3,000 personas se convierten al escuchar un mensaje de un hombre que antes era un pescador, que era alguien, pues, por así decirlo, un donadie, que era alguien que era totalmente
variante en sus emociones, o sea, gente imperfecta. A Dios le encanta usar gente imperfecta, escucha. Pero la gran diferencia es que lo hace, di conmigo, en el poder del Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo en la vida de este hombre hace posible que un mensaje cause tal impacto que muchas personas deciden creer y a partir de entonces avanzar. Y ese es el contexto de este pasaje. Porque quiero hablarte de lo que entonces ya hay muchas personas, ya hay iglesia, y entonces comienza, escucha bien, a mostrar cuáles son esos básicos que la iglesia hacía. Versículo 42, fíjate lo que la iglesia hacía. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a leerte otra versión más contemporánea. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, juntos en las comidas, y entre paréntesis dice, entre ellas la cena del Señor, que es una institución que practicamos, y finalmente dice, y a la oración. Ok, di conmigo, 3 básicos. Aquí están, los vamos a enumerar, ¿te parece? Número 1, dice las enseñanzas de los apóstoles. ¿Vamos bien? 2, la comunión fraternal. Segundo básico. Y tercer básico, la oración. ¿Estás de acuerdo? Ahí están, de ahí los estamos tomando. Ok, quiero hablarte un poquito de las palabras originales. Tú sabes, la Biblia originalmente se escribe el Nuevo Testamento en el griego koiné. Quiero hablarte rápidamente de esa palabra griega, de cada uno de estos vocablos que acabamos de separar, estos 3 elementos, porque cuando vemos el original nos damos cuenta de la riqueza que hay en el propio idioma, es decir, las connotaciones que tiene cada adjetivo. Mira, en el original, cuando empiezas, a lo mejor hasta te va a ser familiar porque esto lo hemos escuchado en otras corrientes. Mira, cuando la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, está usando la palabra didache. En el griego es la palabra didache. Y te voy a decir lo que es didache o didache. Quiere decir la instrucción, quiere decir la enseñanza, la doctrina, la perfecta y base de la enseñanza que han recibido. ¿Sabes cuál es en otras palabras, la didache? Di conmigo, la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Qué es lo que tenía como básico la iglesia del Nuevo Testamento? Este libro, por así decirlo. Hoy en día podemos traducirlo como la Biblia. Ellos perseveraban en conocer, saber, profundizar en lo que se les había dicho. Mira, para ninguno de nosotros es novedad. De hecho, cuando muchos referencian al cristianismo, inmediatamente es la Biblia. No es novedad decir que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que sí es enfático es, escucha bien, cómo está nuestra actitud frente a la Biblia. Es decir, la Biblia realmente la estamos teniendo en cuenta en nuestra vida. O puede ser que tal vez para ti la Biblia es solamente un libro de consulta que se abre el día de la reunión, se cierra cuando termina la reunión y se va a una estantería, a un librero, y no se abre hasta el próximo día de reunión. Eso no es lo que los apóstoles hacían. Ellos, didache, perseveraban en la enseñanza, conociendo. Mira, la Biblia para cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta la importancia por esto. Mira, lo resumí en 4. Número 1, tu salvación, escucha bien, depende de entender el mensaje que está en la Biblia. 2, tu seguridad depende de descansar en estas verdades que están en la Biblia. 3, tu crecimiento espiritual depende de vivir de acuerdo a las verdades que están en esta Biblia.
Y número 4, tu poder para testificar a otros y poder hablarle a otros depende de la confianza que tengas de las verdades que están en esta Biblia. ¿Te das cuenta entonces lo importante? Que tiene la palabra de Dios para la vida de toda persona que dice ser un discípulo del Señor Jesucristo. Si hoy no tienes una Biblia, tú estás tratando de ir contracorriente. ¿Por qué? Porque no vas a poder conocer, ni maravillarte, ni apasionarte de la persona de quien habla. Mira, a mí me encanta la literatura. Desde hace muchos años adquirí este hábito de siempre estoy leyendo algo, independientemente de la Biblia. O sea, la Biblia para mí es lo que debe ser para cada uno de nosotros. No opcional, es, digamos, mi libro, mi acompañante, mi guía de todos los días. Pero sumado a esto, siempre estoy leyendo algo. Aquí traigo mi Kindle, ¿verdad? Mi biblioteca digital. Aquí caben muchos libros, ¿no? Y siempre ando leyendo, tratando de estar siempre, nunca trato que mi mente empiece a vagar, sino estarla ocupando en algo. Siempre hay una temática importante que aprender. Y es constante. Entonces, me he dado cuenta que en la mayoría de los libros, perdón, me he encontrado con que tiene una particularidad. En la mayoría de los libros siempre hay un tema, mejor dicho, casi ninguno no existe este patrón. Hay un tema, hay un propósito, siempre habrá un héroe y siempre habrá un malvado, ¿verdad? Y la Biblia no es diferente. La Biblia te presenta un tema. ¿Sabes cuál es? Cristo salva. La Biblia presenta un héroe. ¿Sabes quién es? Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, Dios Trino. Presenta un malvado, claro que sí. ¿Quién es? Satanás. Y presenta también un propósito. El hombre no puede vivir sin Dios. ¿Estás de acuerdo? Maravilloso, tan solo por la simple estructura de la Biblia es fascinante, pero para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no solo necesito saber esto, necesito desempeñarme en cómo estoy leyendo la Biblia. Pregunta, familia, ¿cuándo fue la última vez que leíste toda la Biblia? ¿Cuántas veces en tu vida has leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces has establecido un plan sistemático de lectura personal en tu vida? Grandes preguntas. Porque puede ser que tal vez la Biblia solamente también sea como un bonito adorno dentro de nuestros hogares. La Biblia en sí, este es un formato tinta y papel. No hay nada raro ni místico en esto. ¿Qué es lo poderoso? Di conmigo el contenido. Porque si esto lo puedo vivir, si esto lo puedo llevar en la práctica, yo voy a ser una persona constantemente que se está transformando por el poder de Dios. Y eso es lo que no debemos de permitirnos. Que no tengamos una actitud dominando, sabiendo que como la iglesia perseveraba, nosotros también debemos de perseverar. Eso es lo que va a hacer la diferencia en el momento malo. Mira, alguien por ahí dijo, no digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Porque a mí me habla todos los días. ¿Estás conmigo? Porque cada vez que vayas y abras tu Biblia, vas a encontrar verdades. Vas a encontrar tesoros increíbles que Dios quiere revelarte. Di conmigo, es un básico. Es un básico. Y entonces hoy Dios está enfatizando cómo está tu actitud frente a la palabra de Dios. ¿Es nula? ¿Es cero? ¿Es incipiente? ¿Es de vez en cuando? Hoy tenemos versiones a decir basta. ¿No te gusta formato impreso? Formato digital. ¿No te gusta digital? Formato en audio. ¿No te gusta? Bueno, tenemos hasta con dibujitos, de verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es accesible para todos.
para un pueblo que quiere conocer. No podremos conocer a Dios sin este libro. Dios dejó su palabra, vamos a hacer lo que la iglesia inició, vamos a profundizar, vamos a vivir de acuerdo a lo que nos muestra este primer básico. ¿Vamos bien? Segundo básico, dice, aquí ves unas personas como echando chisme, ¿no? Es una iglesia, de hecho, es una iglesia, pero no están echando chisme, ¿sabes? La Biblia dice, perseveraban en la comunión con otros. Vocablo griego, así como vimos la didaje, ahora di conmigo koinonía. Fuerte, koinonía. Ya estás hablando griego. Mira, la koinonía, te voy a describir porque como te dije, traigo en esta mañana los vocablos originales porque quiero que te percates de todo lo que conlleva, lo que trae consigo esta sola palabra. Koinonía, ¿qué quiere decir? Participación, interacción, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, participación mutua, social, ayuda, ofrenda, etcétera. Todo eso es koinonía. Lo que están haciendo estas personas, ¿sabes qué es? Digo conmigo, koinonía. Segundo básico. Yo te dije hace un momento que hay dos principales enemigos espirituales que están pegándole fuerte de manera general a todo el pueblo, a todas las personas. Se alejan de Dios, se están alejando de las personas. Y cuando te alejas de las personas te conviertes en alguien que cree que puede hacerlo solo. Te conviertes en alguien que siempre pensará que solito puede salir adelante, y te digo algo, eso es mentira. Ninguno de nosotros está diseñado para vivir solo. De hecho, Dios lo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Escucha bien. Iglesia tiene que ser caracterizada por ser una comunión de todo esto que te dije, que caracterice por esto. ¿Por qué crees que tenemos por eso grupos de conexión? Porque ya no podemos por el momento sentarnos a una mesa, pero sí lo podemos hacer con una sala virtual, online. Pero no queremos perder esto. ¿Sabes por qué? Porque en la koinonía me doy cuenta de las necesidades de mis hermanos. Me doy cuenta que están pasando por situaciones difíciles. Y escucha bien, ¿cómo podrás salir adelante si estás peleando solo, gritando de lo profundo de tu ser que necesitas ayuda, pero que no lo expresas a nadie? Y la iglesia es eso. La iglesia es donde te acercas, compartes. Mira, en esta semana pudimos apoyar una. ¿Sabes qué necesitaban las personas? Oración, simple y sencillamente. Porque ciertamente tal vez no solucionemos tu problemática, pero escucha bien, después de orar y pedirle a Dios juntos, el panorama es totalmente diferente. Qué importante entonces entender que en la iglesia el segundo básico que tenemos que desarrollar es la koinonía. Si eres una de esas personas que viene y se va y nunca interactúa, nunca se relaciona, difícilmente podremos saber de ti, difícilmente podremos acercarnos a ver qué es lo que está sucediendo en tu vida. Porque es una decisión de cada uno para conectarse con una comunidad de fe que no es perfecta, que todos, pero que tenemos un mismo objetivo: seguir siendo transformados por Dios. Y entonces en la koinonía me doy cuenta que la iglesia del Nuevo Testamento practicaba esto. Y en lo que yo no debo de perder es seguir ejecutando el segundo básico, que es, ya está la didaje, ya está ahora el compañerismo o la comunión, como lo quieras llamar. ¿Vamos bien? ¿Te das cuenta que a veces, verdad que no estás escuchando nada nuevo? Lo que sí es enfático es cómo lo estamos haciendo. Porque de nada sirve que lo sepamos si no lo estamos ejecutando, así como en el golf. Siendo diestros en los golpes
certeros. ¿Ok? Y tercer y último, básico. ¿Verdad que sí? Ya vimos la Didache. Mira, ¿por qué crees que tenemos miércoles de series? Donde es un tiempo de enseñanza. ¿A poco no? Ahora estamos viendo a Elías. ¿Verdad? ¿Por qué crees que tenemos instituto bíblico? Porque necesitamos conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, pues cualquier persona viene y nos dice cualquier cosa y lo creemos. ¿Sale? Escucha bien. ¿Y por qué tenemos grupos conexión? Porque tienen que ver con la Didache o tienen que ver con la koinonía. Pero hay otro tercer básico. Dice, finalizamos el versículo 42, en el partimiento del pan, que es parte de la comunión, y dice, y en las oraciones. ¿En las qué? Di conmigo, proseus o proseuge, ¿sí? Ese vocablo griego quiere decir algo, un clamor que se levanta fervientemente perseverante. Ojo, a lo mejor cambia tu interpretación de lo que es orar, pero orar es un clamor ferviente que se levanta perseverantemente. Mira, para todos aquellos que espero que estén orando, quiero decirte, lo más relevante es cómo estás orando. Porque a lo mejor, mira, yo me he encontrado con muchas personas que dicen, sí, ya oré. ¿Cuándo oraste? En los alimentos, ¿verdad? Ya le dije, Señor del firmamento, bendice este alimento. Qué bueno, que des gracias a Dios por los alimentos, pero eso no es oración. O sea, eso no es lo que estamos conociendo que hacía la iglesia. Esto, clamor constante, perseverante a Dios. Alguien dijo por ahí que el mayor fracaso de un creyente, de un cristiano, es no aprender a orar. Cuando saben que orando se aprende a orar. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Observando, teniendo un curso de toda la composición de una bicicleta. ¿Sí? Siendo con punto y coma, ¿verdad? El volante, la llanta, el manubrio. No, hasta que no te subiste una bicicleta y te caíste y te diste de topes, ¿verdad? Pero aprendiste. Pues es lo mismo con la oración. De nada sirve que sepas que hay que orar si no oras. Pero es que no sé, bueno, pues nadie sabe, nadie inició sabiendo. Los mismos discípulos del Señor Jesús le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Ese es el contexto de lo que hoy se ha hecho como una liturgia religiosa, el famoso Padre Nuestro. Pero escucha, esa fue la actitud de necesitamos. Es mucho mejor que te acerques y digas, Señor, no sé orar, pero aquí estoy. Y empiezo a hablar, y empiezo a decir, y empiezo a comentar. Algunos dicen, no, es que eso es aburrido. Bueno, porque has conceptualizado la oración de una manera aburrida. Porque a lo mejor para ti orar es, Señor, dame 1 kilo de arroz, 2 kilos de azúcar, el tanque de gas o los servicios, y ayúdame con este esposo gruñón. Esto suena más como una lista del súper, ¿no? Ok, pues por eso se te hace aburrida, porque has conceptualizado la oración como una lista de súper, donde vas y le dices y ya. No, la oración es una plática, una comunión con Dios, es esto, donde aprendes a interactuar con Dios, donde vienes y derramas tu corazón, donde le dices cómo te sientes, qué es lo que piensas, qué estás tentado a hacer, por qué han venido esos pensamientos a tu vida y derramas tu vida y eso, te digo algo, es lo que encontramos aquí que hacía la iglesia. Escucha bien, no hay ningún pecado en tu vida que la oración apropiada no pueda evitar. Para todos aquellos creyentes que dicen, chin, fallé, hice esto. Bueno, antes de hacer ese pecado, descuidaste algo. Tu vida de oración. Es que hoy me siento deprimido, me siento desanimado. Hay algo que estás descuidando. O la Didache, o la koinonía, porque estás peleando solo, o bien, ¿qué? La oración. De verdad, ¿tú crees que de repente despertamos mañana y bueno, voy a asesinar a alguien? Fue una consecuencia de cosas que te llevaron ¿a qué? A caer en eso. Y cualquier otra obra que me digas, lo primario sería
¿Cómo estaba tu vida de oración? Cuando vienen a mi consejería y me sucedió esto y pasó esto, la gran pregunta, no estás leyendo, ¿verdad? No estás orando, no estás en una comunidad donde puedas apoyarte, ¿verdad? No tienes amigos. Digo conmigo, básicos. ¿Te das cuenta cómo no estás escuchando? Y más para los que tienen años de escuchar esto, que la oración, que la palabra, que la comunión es vital. No es que lo sepas, es cómo lo estás desarrollando. Porque si hoy hay algo que te está queriendo gobernar en tu vida, emociones negativas, pensamientos contrarios, cuestiones difíciles, es porque hay algo de estos básicos que todavía no dominas. Y hasta que los domines, podrás ver la voluntad de Dios para tu vida. Familia, ¿cómo estás en estos tres áreas? ¿Cómo estamos practicándolas? ¿Cómo estamos llevando a cabo en estos básicos? Básicos. Fíjate que me di cuenta que la mayoría de los grandes hombres de Dios no fueron grandes porque eran destacados, porque tenían superpoderes. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la serie a Elías. Elías fue un gran hombre. Si viste el promocional, ¿verdad? Viste cómo ahí en la cruz, cuando Jesús estaba colgando, dijeron, le está hablando Elías. Fíjate, y habían pasado cientos de años. ¿Qué hombre estaba en el pensamiento de los judíos para decir, lo que hizo ese hombre trascendió muchos años? Y tú vas a Elías y dices, oye, ni siquiera genealogía tenemos de Elías, no se sabe mucho de él. Y dicen, seguramente tenía unos dones y unos talentos. No, dice la Biblia que era un hombre común, sujeto a pasiones como nosotros. ¿Qué fue diferente Elías? Fue un hombre que dominó los básicos. ¿Sabes qué dice? Vive Jehová, cuya presencia estoy, o en cuya presencia habito. Y conmigo, básicos. Fue un hombre usado por Dios porque dominó los básicos. Ahora, ya por último, ¿está claro entonces? ¿Cómo estás en lo básico? ¿Cuál fue el resultado? Mira, porque después del versículo 42 del libro de Hechos que leímos, solo leímos un versículo. ¿Cuánta riqueza hay en un versículo? 43. ¿Cuál es el resultado? No sin antes, ojo, no sin antes lo básico. Dice, un profundo temor vino sobre ellos y realizaban muchas señales milagrosas, maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían el dinero con los que tenían necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para compartir la cena del Señor, compartían su comida con gozo, con generosidad, todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día se agregaban a esa comunidad los que iban siendo salvos. ¡Wow! Pero ¿sabes? O sea, estoy diciendo del verso 43 todo es wow, 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 ¿no? ¿Cuántos quieren que seamos así como la iglesia? Maravillas, prodigios, señales, generosidad. ¡Wow! La respuesta aquí está. Dominemos. Queremos, claro, las bendiciones, las repercusiones, todo eso, pues empieza a dominar lo básico. Yo quería irme al campo de golf y hoyo en uno, ¿verdad? Mientras no dominaba lo básico. Todos queremos las cosas fáciles, la ley del menor esfuerzo, pero deseamos entender que lo básico en las manos de Dios es poderoso y causa maravillas. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso fuerte al Señor en esta? Gracias, Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y hoy vamos a hacer una oración bastante reflexiva, donde cada uno de nosotros le decimos a Dios,
Mira, lo mejor de todo esto es que Dios nos conoce. No dije todo esto para hacer sentir mal a alguien, claro que no. Para juzgarlo, mucho menos. Lo estoy diciendo porque es mi deber decirte que en estos tiempos, sin Dios no vamos a poder salir adelante. Qué bueno que estés aquí, porque eso habla de que hay un interés, de que realmente quieres incluir a Dios en tu vida. Pero no solamente es el buen deseo y el anhelo de decir, pues a ver, voy a ver qué me dicen ahí. No, es entender que hay principios que no se van a mover si mientras tú no decidas cambiarlos. Una persona puede venir aquí durante 40, 50 años, pero si nunca decide determinarse a llevar lo básico en su vida, no puede haber obra. No puede porque no quiere. Pero en el día en que se determine, escucha bien, a empezar a decir, wow, la Biblia se convierte en mi libro día a día. Es cuando, como dijo un hombre, cuando yo oro, Dios me escucha. Pero cuando yo leo la Biblia, yo escucho a Dios. Esa interacción que nunca se quita. La oración me llevará a la palabra a la oración. Cuando yo entiendo que necesito anclarme en una comunidad de fe porque no puedo solo, porque necesito de estas personas que tienen el mismo interés, ser transformadas. Y yo me uno a esa comunidad, más allá de que digan lo que me digan, que voy allá, es entender que yo nací con un sentido de pertenencia, donde debo de anclarme, porque si no me anclo, las corrientes de este tiempo me van a llevar, me van a arrastrar. Por eso nuestro instituto bíblico se llama Ancla, porque si te anclas a Dios, si te anclas a tu palabra, las filosofías, las cosas de este mundo no te van a arrastrar. Padre, habla con Dios en esta tarde, dile de todo tu corazón: Señor, aquí estoy, tú me conoces, sabes cómo estoy en los básicos. A lo mejor ya llevo mucho tiempo, ya te conozco desde hace bastante tiempo, pero nunca he querido empezar a conocer estos principios elementales, estas bases en mi fe. A lo mejor he sido descuidado, he estado como que distante de mi relación con la Biblia, distante de la oración, distante de la comunidad de fe. Señor, por todo eso hoy me doy cuenta que debo de seguir en comunión contigo. Quiero aprender a que en este dominio de los elementos básicos de la fe pueda darme cuenta que sí es posible ser transformado. Quiero ser un hombre, dile una mujer, que sea caracterizado porque está en un constante cambio, que no se conforma a vivir como está, que no dice así soy, así me moriré y así llegaré, no, sino que dice sí puedo cambiar esta actitud negativa de mi vida, sí puedo con este hábito pecaminoso, sí puedo quitarme esta adicción de mi vida, sí puedo lograr esto que hoy veo imposible. Pero si me acerco a ti, si te incluyo en mi vida, si realmente estoy determinado a poner ejercicios no complicados, básicos, porque esto me sacará adelante. Tú me sacarás adelante, porque todos estos básicos no es la metodología, es el punto donde llego, porque detrás de esto estás tú, Señor. Está tu voz, está tu consejo, está tu cuidado. Gracias. Gracias, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, ayúdanos a hacer una iglesia, un grupo de fe que camina no tratando de destacar por lo complicado y lo laborioso. Queremos partir de lo básico, pero dominarlo, porque en el momento en que podamos decir lo estamos dominando, podremos ver tus maravillas, podremos gozarnos en una gran obra que tú harás para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. A ti se ha dado toda gloria. Amén.
¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor?